Ábalos era el jefe de la trama, pero no se manchaba las manos. Para eso contaba con su hombre de confianza, su sombra, el siempre fiel Koldo. Y en otro escalón, Aldama, el presunto corruptor, el encargado de repartir las comisiones. Pero atención, porque en este relato el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no aparece como número uno de la organización. Lo que sí ha quedado acreditado es la existencia de una auténtica organización criminal. Pruebas de cargo demoledoras, sólidas, documentadas. Bueno, basta con leer los mensajes de WhatsApp. La conclusión es tan clara como inquietante. La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático y erosionando la confianza de los ciudadanos, y solo una respuesta firme y contundente puede frenarla. Todo lo que les acabo de contar lo dice el fiscal anticorrupción. Poco más que añadir. El caso Mascarillas queda visto para sentencia. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Primera jornada de la ronda de consultas del presidente de las Cortes de Castilla y León con los grupos parlamentarios para proponer un candidato a la presidencia de la Junta en una sesión de investidura que todavía no tiene fecha. Los partidos localistas Soria Ya, Por Ávila y la UPL piden a PP y a Vox que cierren cuanto antes el acuerdo de gobierno para que Alfonso Fernández Mañueco sea designado como presidente, y critican que todo se esté dilatando por las elecciones andaluzas. Por su parte, Carlos Pollán de Vox, que da su visto bueno a Mañueco como candidato a la investidura, quiere cerrar el acuerdo también cuanto antes, pero admite que el pacto de gobernabilidad no está cerrado y que aún quedan reuniones pendientes. Nosotros tenemos casi el 19% de los votos y ese porcentaje de votos no va a cambiar por el resultado de las elecciones en Andalucía. Por nuestra parte estamos trabajando aquí, por parte del Partido Popular también, pero no sabemos si tenemos alguna cortapisa o alguien que está retrasando o intentando retrasar esto. Pero la noticia política del día y de las últimas semanas estaba hoy en el Tribunal Supremo. El juicio por el caso Mascarillas ha quedado visto para sentencia. Se mantienen las penas para los 3 acusados, aunque el fiscal anticorrupción del caso abre la puerta a una rebaja de pena a Víctor de Aldama por colaborar en esta causa. Algo que se puede interpretar como un desafío a la fiscal general del Estado, que no compartía que al comisionista se le aplicara la atenuante por su colaboración. El fiscal Luzón ha hecho un demoledor alegato contra la corrupción política en nuestro país. Laura Zembranos, buenas noches. Ha hablado muy clarito. Buenas noches, José Luis. La verdad es que sin rodeos. Alejandro Luzón, como jefe de la Fiscalía Anticorrupción, ha hecho una radiografía del caso Ábalos. Cree que hay pruebas suficientes que evidencian la corrupción, que estas 3 personas, Ábalos, Koldo y Aldama, se lucraron aprovechando el poder del entonces ministro, ayudados, eso sí, por personas de su entorno cercano. Valora Luzón la colaboración de Aldama y, aunque no se le rebaja la propuesta de pena, no descarta una atenuación de la misma. Y sobre Sánchez, descarta, eso sí, que fuera el cabecilla de los hechos. Pronto vieron la oportunidad de obtener un común lucro, un beneficio mutuo al abrigo, al socaire del cargo que ostentaba José Luis Ábalos en el Gobierno de España. Estas relaciones conformaron desde el principio una verdadera organización criminal. No se trata de establecer un número 1, un número 2, un número 3, y desde luego no era el número 1 el presidente del Gobierno. Si de verdad queremos combatir las organizaciones criminales y la corrupción, debemos recompensar a quienes salen de ese entorno criminal y lo denuncian. La prueba es tan abundante que efectivamente podemos considerar que la declaración de Aldama no es la determinante, la decisiva, pero lo ha sido para avanzar en muchos aspectos de la investigación. Por eso es posible, como hace la acusación popular, apreciar la atenuante como muy cualificada. En la última sesión del juicio, que queda visto para sentencia, les hemos preguntado por la polémica de las últimas horas. ¿Ustedes creen que habría que rebajar la pena a Víctor de Aldama por colaborar? El 62% estaría a favor de que así fuera, mientras que el 38% de ustedes se muestra en contra y considera, por lo tanto, que la pena debería llevarle a la cárcel.
Antes de finalizar el juicio ha sido el turno del último alegato de los 3 acusados. Aldama ha prescindido de usarlo. Sí lo han hecho Ábalos y Koldo. Este último ha insistido en que como asesor él recibía órdenes y ayudaba a gente, pero que de los billetes de 500 él no se quedaba ninguno. Ábalos, por su parte, insiste en que este juicio, también el paralelo, ha sido orquestado, financiado y guiado, que así es imposible defenderse y que carece de material probatorio porque le retiraron sus dispositivos. Tengo que aprovechar porque, en definitiva, me juego la poca vida que me queda, que tampoco es demasiada. Yo siempre he querido colaborar, pero desde la defensa de mi inocencia, desde la percepción de cómo tengo yo esta causa. ¿Pero qué se entiende entonces por colaboración? Es confesión. Porque entonces, si se me junta el principio o la hipótesis de culpabilidad y la confesión como última fase del proceso, es que eso es un proceso inquisitorio. A mí también me ofreció el abogado del Partido Popular que colaborara, claro, mintiendo y engañando a todos los españoles. ¿Cuál es la cuestión? Yo estoy en la cárcel, lo he perdido absolutamente todo y he dicho que no voy a mentir. Tengo que permitir que ciertas personas me digan, ojo, que puede ir tu mujer a la cárcel y tu hermano. Aquí se ha hablado de chistorras. Sí, son billetes de 500. Me han dado billetes de 500 muchísima gente. No me los quedaba yo. Yo no tengo millones ni me han pagado nada. Bueno, también Koldo ha dicho, estoy destrozado, he perdido a mis amigos, no podré llevar a mi hija al colegio. Ábalos ha dicho que se le juzga más como persona que por los hechos en sí. Bueno, vamos a ver qué opinan nuestros contertulios de esta noche. A las 11 menos 20, 10 y 38 de la noche, José Chillón, Javier Gómez, Isabel Pérez Espinosa. Buenas noches. Quiero empezar, Isabel, por esa denuncia ante el Tribunal Supremo de Koldo diciendo que el PP, el abogado del Partido Popular, le ofreció un pacto, mentir a cambio de no entrar en la cárcel. Es grave, me imagino que el Partido Popular tomará medidas porque, digamos, puede ser el gran titular de esta noche, ¿no? Bueno, Koldo puede decir eso y puedes decir que ha llegado a la luna también. Es decir, después de todas las declaraciones, los 2 días del alegato de hoy y la declaración del jueves pasado, si comparamos sus palabras con la prueba que existe en el sumario, coloquialmente un huevo una castaña, con lo cual lo que puede haber dicho aquí puede ser tan verdad como que yo soy pelirroja, te quiero decir. Cada uno podemos decir lo que nos dé la gana. Otra cosa es que quieran confundir, con indicación de su abogada, pues la actitud de colaboración con la justicia de Aldama en este y en otros casos, porque yo entiendo que además a Aldama no solamente se le está valorando facilitar pruebas, o como ha dicho el fiscal, que las declaraciones de Aldama no han sido la parte sustancial, porque la parte sustancial son las pruebas que figuran en el pero que ha ayudado sumario, mucho en el proceso. pero que ha ayudado el proceso de investigación, exactamente igual que lo veremos cuando comience o se supone que veremos cuando comience el juicio de hidrocarburos. Aldama no es el primer delincuente enjuiciado al que se le procesa, se le aplican atenuantes por colaborar con la justicia. Bueno, el Agurtel, la Púnica, bueno, pues anda que no ha habido. El fiscal anticorrupción ha hablado incluso de recompensar. No sé si es el verbo más adecuado. Yo creo que la palabra más adecuada no es recompensar. No. Pero si no lo sacas del contexto y lo incluyes en todo el alegato del fiscal cuando habla de la corrupción de las instituciones, de las organizaciones criminales y de la única forma en la que se puede entrar a conseguir pruebas e investigar en una organización de ese tipo, pues necesitas de la colaboración de uno de los que está dentro. Está claro. Otra cosa es que se vaya de rositas. A mí me ha sorprendido, desde luego, el resultado de nuestra encuesta de hoy. Javier, José, ¿os ha sorprendido que el fiscal anticorrupción desobedezca, vamos a decirlo así, a la fiscal general del Estado y abra la puerta a que se rebaje aún más, porque la pena ya venía rebajada para Aldama? El PSOE sigue cuestionando que Aldama no ha colaborado en nada. Yo sí tengo una cosa segura, que es que no soy pelirrojo.
porque no tengo pelo. No me ha sorprendido que haya dicho eso, pero no lo ha argumentado, pero en la petición no ha bajado la pena. No ha bajado la pena. No la ha bajado, ¿no? No, pero ya No es ha un bajado hecho la pena, importante ¿no? que él lo vuelva a decir otra vez y que lo defienda, además. Hay una jurisprudencia del Tribunal Supremo que delimita lo que hay que tener en cuenta para estas rebajas dobles que se llaman, ¿no? Y marca una serie de puntos. En algunos podemos estar de acuerdo que se cumplen, en otros quizás no, ¿no? Eso lo valorará el Tribunal Supremo. Pero yo no creo que la colaboración, al final la colaboración, decías, en el próximo juicio bastante tiene que el imputado es él por un fraude fiscal de 184 millones. Es decir, aquí hay una cosa paradójica, se le saca de la cárcel por esa imputación, porque teóricamente está colaborando en otro juicio que es el que hemos estado. Es lo llamativo. Eso es llamativo. Claro, es lo llamativo. Pero ¿cuál ha sido la colaboración? Yo creo que ha sido una colaboración, por lo que puedo entender yo, no estamos en el juzgado, ni más fuera de los juzgados que dentro. Es decir, una colaboración en la que ha dicho Pedro Sánchez es el número 1, hoy el fiscal ha dicho eso no es así, hay financiación ilegal del PSOE, de momento nada de nada. Apartamento con señoritas para el ministro Torres, se comprobó y se cerró la causa porque los horarios no coincidían y era imposible que el ministro estuviera. Cuentas falsas de Begoña Gómez y de varios ministros en República Dominicana. El mismo Luzón dijo aquí no hay nada y lo cerró. Bueno, pero sí que, por ejemplo, ha aportado pruebas documentales, por ejemplo, ese vídeo en el que se reparten comisiones que escuchábamos hace unos días. Sí, es decir, que ha aportado cosas, pero que no elevemos, que no es el gran investigación. colaborador, que es que la sacrosanta UCO, que siempre decimos que lo que dice la UCO va a misa, dice que aquí hay dos cabezas, una cabeza institucional, sin lo cual no hubiera sucedido nada, evidentemente, que es Ábalos, pero hay una cabeza real que dice textualmente que es que la que tiene el dinero es la que manda. Y ahí dice, además, de lo que se han llevado, el que más se ha llevado es Aldama, 5,5 millones acreditados en el juicio. Por lo tanto, lo de la colaboración, bien, y termino. El otro decía Feijóo, si hasta ahora Sánchez no se ha querellado contra Aldama, entonces es que de inventada nada. Yo solo quiero decir, si a esta hora Feijóo no se ha querellado contra Koldo, entonces es que de inventada nada. bueno, acaba de ocurrir hace... No, parece ser que no se va a querellar, según dicen los medios. Bueno, veremos a ver. Bueno, en cualquier caso, José, yo me pongo en la piel del espectador. Sí, es donde me tengo que poner siempre. que si no nos Si nos no, estamos esto no perdiendo. funcionaba. Efectivamente. ¿Tú no ves injusto que un corrupto, reconocido corrupto, como Aldama, pueda librarse de la cárcel por colaborar? Porque recordemos que él se lo ha llevado crudo como el resto. Bueno, vamos a ordenarlo primero. Y la ley es la ley, y yo sé que esto funciona, y todos sabemos que la colaboración se premia, se recompensa, ha dicho el fiscal anticorrupción. Bueno, yo digo palabras, las palabras del fiscal anticorrupción. No es un capricho ni una valoración. Vamos a hacer una ordenación, si me permitís, del acontecimiento. En primer lugar, me quito el sombrero ante el reconocimiento y las palabras del fiscal Luzón con ese alegato contra la corrupción, con lo que aquí decíamos, lo que hemos dicho una y otra vez, y es que lo que hacen los políticos repercute en la caja de resonancia que suena y que tiene la armonía de la democracia, que es la gente, la capacidad que tiene la gente de decir creo en el sistema. La corrupción está carcomiendo nuestro sistema democrático, ha dicho. Es que sin democracia, sin capacidad de que los partidos, que son los que ostentan, gracias a al marco constitucional, la representación política, si no confiamos en la estructura de los partidos, no hay manera de organizar políticamente. Y ya sabemos que detrás de la democracia, ya sabemos lo que viene por delante y por detrás. Por tanto, un reconocimiento total a las palabras del fiscal, que dicho sea de paso, es un acto de valentía y además un acto retóricamente muy bien preparado. Pero es que el mismo, en la misma sede, en el mismo momento, en la misma circunstancia, habla de recompensa. Y como bien sabe, las palabras para un penalista hacen tipo penal. Aquí está la abogada. Las palabras no son inocentes. No se puede hablar de recompensa porque uno en el derecho español tiene derecho a no declarar contra sí mismo, pero no tiene derecho a mentir sobre las circunstancias. Con lo cual, más que una recompensa, lo que tiene que hacer es una obligación, porque está en sede judicial, y tiene una obligación de decir la verdad de lo que sabe. Si a decir la verdad le ponemos una recompensa en el campo penal, por mucho
que sea legal hablar de un cierto tipo de atenuantes, pero si a lo que decimos, si a decir la verdad le ponemos una recompensa, estamos como cuando tú le decías a tu hija o a tu hijo que si aprobaba le comprabas la moto. Eso que tenía una tipificación educativa, en fin, como muy negativa, porque en el fondo le estás poniendo una obligación, una compensación, en este caso, cuando hablamos del derecho penal, es de una gravedad insoportable. ¿Por qué? Porque estás poniéndolo en antecedentes. Y estás poniendo en antecedentes que un corrupto a machamartillo, hombre, si dice la verdad, tampoco pasa nada. Porque al final, esa recomendación de la pena, de qué va a ser de mí, de que no puedo llevar ni a mi hija al colegio, lo que sucede es que tú has llevado a tu hija al colegio probablemente con medios económicos que tu compañero no ha podido hacer nunca o que el de al lado no ha podido hacer nunca. Tú has tenido un tipo de vida que tu vecino no ha podido hacer nunca, con lo cual ya no vale la pena. Ya no vale la pena ni vale de alguna manera la pena pública, por ordenar el discurso. Enhorabuena al fiscal Luzón por ese alegato que podríamos enmarcar y que lo hemos dicho muchas veces, y cuidado con las palabras. No se puede hablar de recompensa a quien dice en sede judicial la verdad, porque el caso de las mascarillas, ¿sabéis qué pasa con el caso de las mascarillas? Que el caso de las mascarillas tiene unas raíces muy profundas que va a afectar a todo y probablemente a mucho más de los que nos pensemos. Isabel, querías matizar. Quien no puede mentir es el testigo. Eso sí. Quien no puede mentir es el testigo. El acusado puede mentir lo que le dé la gana. Sobre lo tercero. Lo que le dé la gana. Es el fiscal, y lo ha dicho el fiscal, dice, no todos los hechos que ha denunciado Aldama se han tenido en cuenta. Lo ha dicho el propio fiscal. Pero que no es cualquier Aldama, que es ahora mismo Víctor de Aldama es el posibilitador de la trama. Pero vamos es que en a ver. febrero ha seguido. Es que es el posibilitador de la trama. Pero vamos a ver, ¿enmendamos el Código Penal? No, si el Código Penal lo tiene muy claro. El Código Penal dice bien claro lo que son los atenuantes, desde el atenuante por confesión, el atenuante por colaboración. Sí. Este atenuante está recogido en el capítulo referido estrictamente a los delitos de organización criminal. No habla de recompensa. 570, yo mismo antes he dicho que quizás no era el verbo. Perdona, Isabel, te voy a hacer una pregunta. Déjame que te haga una pregunta para que la gente... Al final, una recompensa o una compensación por la colaboración, lo mismo. Y lo hemos visto en este juicio, que es que parece que la aplicación del atenuante a Víctor de Aldama ha sido el descubrimiento de la pólvora. Moralmente es una barbaridad. De los 36 acusados en la púnica, a 13 se le aplicaron atenuantes por colaboración y por confesión. Y es lo mismo, Isabel, y es lo mismo estos atenuantes o esta colaboración en un caso de corrupción que en un caso de terrorismo, por ejemplo. ¿Se tiene en cuenta igual? Exactamente, no, tiene su tipo penal concreto. No es el mismo atenuante. Es decir, tiene su tipo penal concreto, es decir, tiene su artículo, es decir, se aplican atenuantes a distintos casos. Aquí están aplicando el del 570, cuarter 4, que es el que es específico de las organizaciones criminales. Es decir, los hay atenuantes para denuncias de cuestiones de salud pública, de sanidad pública, los hay para terrorismo. Es decir, Isabel, si hubiera sido tan claro, no lo hubiera propuesto el fiscal como posibilidad, lo hubiera dado por hecho. Si hubiera sido tan claro... El fiscal ya le ha aplicado un atenuante. Cuando le está pidiendo 7 años, está aplicándole un atenuante. Le ha bajado la petición de pena, ya le ha bajado la petición de pena. Sí, claro, ya se la ha bajado. Y el fiscal consideraba, o se dijo que iba a considerar, porque al fiscal no hemos visto el escrito de fiscalía pidiendo los 5 años en ningún momento, ¿eh? 7 ha pedido. Ha pedido 7 y unos meses. Y es el que ha pedido en su escrito inicial. Y se dijo, leímos en los medios de comunicación, que Luzón iba a rebajarlo, iba a bajar a 5, pero el escrito de la Fiscalía nunca recogió esos 5. Se dijo... Aparece que Peramato le dice, la Fiscal General del Estado le dice que no lo puede rebajar, y él lo que dice es, cuando hace el alegato de cómo entra la corrupción en las instituciones, en el Estado, en las empresas públicas, además en toda la cosa pública, y a todas las organizaciones criminales en general, hace referencia a que es imprescindible contar con alguien desde dentro que colabore con la justicia
Y para esas situaciones, el Código Penal, el ordenamiento jurídico, recoge una serie de atenuantes. Isabel, yo lo que pregunto, ya lo hizo. Es una barbaridad. Pero una barbaridad. Porque mañana, en esta dinámica de reducción de pena, mañana puede dar otra clave y podemos volver a reducir. Y mañana, dentro de 2 meses... Este juicio está visto para sentencia. Pero, vamos a ver, estamos ¿y los que le pensando- quedan? no, estamos pensándonos que... Quiero escuchar a el fiscal- Javier también, que estáis monopolizando el debate. Estamos dando a entender que el fiscal es tan tonto que se ha creído y ha comprado todo lo que ha contado Víctor de Aldama. Pero si el propio fiscal... Lo ha reconocido que todo, ¿no? Sí, sí, No. Si el propio fiscal ha dicho que el número 1 no es Sánchez y Aldama ha dicho que sí. El propio fiscal ha dicho que todas las ¿Feijóo qué ha dicho? acusaciones... ¿Feijóo qué ha dicho? Todas las acusaciones... Oye, estamos hablando del ¿Pero por qué juicio, hablas de estoy hablando Feijóo? Pero ha dicho que el número 1 era Sánchez, ¿no? Eso lo dijo Yo, Aldama. yo mi Estamos duda, hablando Isabel, del es si juicio. ya, entiendo que en fase de instrucción colaboró Aldama y se le rebajó la pena, que ahora otra vez durante el juicio se le vuelva a rebajar. Es algo Que no se que la... no entiendo. A ver, que el fiscal no... Bueno, no, que no. quiera, que pida, El que... fiscal- lo estamos el diciendo, en esa fiscal- esa idea, no la ha el rebajado. fiscal, Él mantiene en su los 7 escrito años. Mantiene los inicial, 7 cuando años. calificó los Quiero escuchar a Javier, que no ha hablado. Javier. Dijo 7 años. sé que quieres hablar de Feijóo, pero bueno, estamos hablando de Ábalos. Desde el punto de vista moral, estoy bastante o casi totalmente de acuerdo con José. Es decir, más cuando la UCO dice que es el jefe real de toda la operación y es el que más pasta se ha llevado. Es decir, sentamos un precedente muy complicado. Desde el punto de vista penal, voy a leer lo que dice el Tribunal Supremo sobre aplicar las atenuantes muy cualificadas, es decir, que no es lo mismo que un atenuante de bajar un escalón, que aquí lo que se ha hecho es bajar 2 escalones. Dice, yo creo que algunas las cumplen, que la colaboración con la justicia sea excepcional y eficaz, que las pruebas que aporte permitan el esclarecimiento de los hechos, dice el fiscal que sí, que ayude a procesar a otros participantes en el delito con una declaración veraz y completa, sin añadir falsedades que desvirtúen esa colaboración y perjudiquen a otros sin fundamento. Yo creo que la última parte no ha cumplido nada. No ha cumplido nada, porque en el propio juzgado y fuera del juzgado, el atenuante que le han aplicado se ha dedicado a meter mierda. Si no hay nada más complicado para la aplicación del penal que los atenuantes. Si no hay nada más complicado. ¿Por qué? Porque tiene un margen de excepcionalidad que en las circunstancias reales de lo que sucede es muy difícil comprobarlo. Aquí por primera vez en un caso de corrupción tenemos al corruptor, que nunca nos fijamos en el corruptor, y le damos un premio. Y le damos un premio. La conditio sine qua non para que suceda la criminalidad de la que estamos Bueno, hablando. el premio todavía no se le ha dado, ¿eh? Vamos a ver, el premio se ha no quedado se ha porque dado. bueno, anteriormente, Pero vamos a ver, ha quedado que visto es para que la- sentencia. Tiene el poder veremos real. a ver. No, pero que José la Luis, si tiene sentencia el la poder dicta los real, magistrados. tiene el poder real y le piden un tercio de las penas que a los otros 2, es decir, ya le han dado un premio. No, pero vamos a ver, si quien dicta sentencia es el magistrado. Bueno, ya veremos, sí, Perdón, los 7 magistrados, Siete. en este caso, que conforman la sala. Es decir, el fiscal hace su petición, las acusaciones populares hacen la suya. ¿Y qué poder de influencia puede tener el fiscal anticorrupción a la hora de la sentencia que dicten los magistrados? Hombre, se tiene en cuenta, Se tiene en cuenta. evidentemente que se tiene en Pero cuenta ya ha la hablado, petición, ya ha hablado. del fiscal, pero En el juicio del fiscal general tuviera un poco en cuenta. Quien tiene que valorar, he dicho se tiene en cuenta, no que se haga... Que sí, hombre, se tiene en cuenta. Quien tiene que valorar las pruebas, quien tiene que valorar las declaraciones, quien tiene que valorar todo lo que ha ocurrido en la sala, son los 7 magistrados. Sí, esto El está fiscal claro. presenta, Eso está claro. Claro, el fiscal presenta en base a las pruebas que tiene Ya ha hablado. y la Y eso, instrucción. nos lleva, a que alguna vez hemos comentado Las aquí, interpreta y el gran solicita. error de Ábalos es no dimitir como diputado y llevarlo todo a un juicio del Tribunal Supremo, que es que, primero, ha sido rápido, porque si va de la Audiencia Nacional 6-7 años, y segundo, le deja sin margen 13 el caso de sin Puyol. margen de recurso. 13 el caso Te de recuerdo Puyol. que él ha dicho que tenía que ser diputado porque si no, no tenía que llevarse a la boca, Bueno. que estaba viviendo en la ruina después de tantas mordidas. Vámonos con otro asunto que nos tiene todos más o menos preocupados. Este sábado atracará en Tenerife, de hecho ya está de camino, el crucero de lujo afectado por el brote de hantavirus. Hasta el momento se han confirmado 3 fallecidos y 5 contagiados.
3 de los enfermos con pronóstico grave ya han sido evacuados a Países Bajos, aunque uno de ellos, es curioso esto, ha tenido que hacer parada en Canarias por un problema en la respiración asistida. Los otros 2 permanecen ingresados, uno en Sudáfrica en estado crítico y el otro en Suiza. En total, 147 pasajeros asintomáticos del crucero llegarán a Canarias. Desde allí serán repatriados a sus países, de ellos 14 son españoles, uno de ellos de Burgos, de Lerma, que serán trasladados a un hospital de Madrid donde permanecerán en cuarentena. El Gobierno de Canarias ha criticado duramente la falta de información por parte del Ministerio de Sanidad, lo que ha convertido esta crisis sanitaria en un nuevo enfrentamiento entre administraciones. ¿Y qué sabemos del virus? Bueno, pues que se trata de una variante que puede transmitirse de persona a persona, aunque solo mediante contacto muy estrecho. Su origen se encuentra en los excrementos de roedores y el contagio inicial se produjo en Argentina. Laura, hoy el Gobierno ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad. Sí, en concreto, por precisar, se trata de la cepa de los Andes. Es la única que se contagia entre humanos y que, por cierto, atención, tiene un 40% de mortalidad. Pero desde el Gobierno y desde la Organización Mundial de la Salud hacen un llamamiento a la calma. Eso sí, se rastrean también contactos fuera del barco, como el caso del ciudadano suizo que lo abandonó hace unos días y viajó en avión. Mientras, se controla el estado de los pasajeros que siguen en el crucero, que permanecen en cuarentena en sus camarotes. En 3 días llegarán a Canarias, al sur de Tenerife. Es el puerto elegido, según ha explicado el Gobierno, por razones de humanidad y porque cuenta con los suficientes medios técnicos. Y es que el puerto del sur de la isla está a tan solo 10 minutos del aeropuerto. Por humanidad, por razones éticas, por razones morales. Viajan algo más de 140 personas, de los cuales 14 son ciudadanos españoles. Se están enfrentando a una situación sanitaria grave. Necesitan ayuda y el puerto más cercano con las capacidades técnicas para prestársela es Canarias. No va a suponer ningún riesgo para la población canaria, ni tampoco para su actividad económica. España tiene todas las capacidades para atender a todas las personas y tenemos toda la capacidad para mantener la protección de la salud pública. La gestión de esta crisis ha enfadado al presidente de Canarias. Clavijo ha estallado hoy contra el Gobierno central. No entiende por qué el desembarco no se ha producido en Cabo Verde como estaba previsto, aunque recordamos que este país se negó. Y también critica al Ejecutivo por no informar lo suficiente a su comunidad autónoma. Ni siquiera han estado en la reunión de emergencia celebrada esta mañana. No tiene sentido, insisto, 3 días de viaje a Canarias, cuando pueden ya ser repatriados directamente desde el Cabo Verde. No hemos tenido ningún contacto, nos hubiese gustado que el gabinete o el propio presidente nos hubiese permitido asistir a la reunión de coordinación. La ministra no me ha devuelto ninguna llamada. Y desde el Partido Popular piden transparencia en el desarrollo de la operación y cuestionan tanto la gestión que se vaya a hacer como a la ministra de Sanidad. Lo primero que le pedimos al Gobierno de España es transparencia, coordinación y dedicación a esta cuestión. Nos preocupa muchísimo que la persona que tiene que ponerse al frente de esta crisis es la ministra de Sanidad, cuando lleva mucho tiempo con la sanidad pública en contra de ella por su incapacidad de gestión. Bueno, pues escuchando a unos y a otros, da la sensación de que estamos ante una crisis más política que sanitaria. José, no sé si se demuestra que pese a lo que ya vivimos en la pandemia y lo que sufrimos, las administraciones, los políticos no están preparados para este tipo de alertas. La mayoría de las enfermedades tienen una trazabilidad real, biológica, fisiológica, sintomática, pero los que vamos al médico, que seguramente que somos todos, sabemos que hay una parte de la medicina que es la información y que podríamos decir con mayúsculas que la información en casi todas las enfermedades es la terapia. Es la terapia. Si usted va con un dolor, seguridad, ¿no? Al final. Si usted va con un dolor de rodilla y le dicen, o con un bulto en la rodilla y le dicen que no es un tumor óseo, sino que es un problema muscular, eso ya, se resuelva o no, ya es terapia. Y si le dicen lo contrario, también es terapia porque hay información. Por tanto, esta crisis política tiene siempre el mismo engranaje, que es una crisis de quién nos va a decir la verdad. Y la verdad se dice de la siguiente manera. Miren,
los 14 pasajeros españoles van a estar en una cuarentena que es real, porque este tipo genómico del antivirus, que efectivamente es el virus de los Andes, el único que se contagia entre humanos, no necesita 15 días como el otro para incubarse, sino como mínimo un periodo de entre 3 semanas y 45 días. O sea que la cuarentena va a ser real. Con lo cual, esta gente en el Gómez Ulla, en el hospital, tenemos que tener información diaria de su evolución, de ellos y de dónde van a estar los demás pasajeros. Y esto es algo que se tiene que compartir. Como tenemos información ahora mismo diaria de la Generalitat Valenciana de qué está pasando con una de las personas que iban en la tripulación. Con lo cual, claro, ¿cómo no nos va a venir el miedo si otra vez Fernando Simón dice que no pasa nada? Claro, Fernando Simón no pasa desapercibido, ni por su forma ni por su fondo. Esa voz, otra vez, hablando de que no hay riesgo, nos permite, en fin, como mínimo tener el miedo que tenemos acumulado en el cuerpo, porque es demasiado temprano. Ahora bien, bueno, pero es verdad que todos los inmunólogos y virólogos están diciendo más o menos lo mismo. En efecto, incluso en el virus de los Andes, la transmisión interhumana es muy difícil, porque ya sabéis que tiene, digamos, una complejidad especial. E incluso de darse, tiene que darse por una cercanía muy estrecha y con unas complicaciones, que es verdad que de darse puede llegar al 40%. De hecho, se ha dado en un matrimonio, quiero decir. Pero, bueno, compartían camarote, en fin. Claro. Y es un matrimonio, por tanto, lo que a mí sí que me gustaría es insistir a las administraciones en esto. Ahora mismo la terapia va de información, que no es solo transparencia, es información real de lo que está sucediendo. Javier, ¿cómo lo ves? Porque claro, esta falta de coordinación y estos enfrentamientos lo que provocan, como bien dice José, es una mayor alarma, que eso hay que siempre evitarlo, sobre todo en estos estados incipientes. Y cuando estamos hablando de un brote, bueno, pues que está localizado y que aparentemente está controlado. Aparentemente. Tenemos a 20 perdidos por ahí, en alguna isla. Sí, haciendo rastreo. Los americanos, que siempre van por delante. Por cierto, hay una persona que creo que es de Lerma, de nuestra comunidad, lo he dicho antes, autónoma. Yo, coincidiendo básicamente con mucho de lo que ha dicho José, sí me hago una pregunta. Cada vez que hay situaciones de crisis, ¿habrá alguna vez, en algún momento, en este país, que ante una situación de crisis, de una pandemia, de lo que sea, una cosa como esta, el gobierno, aunque sea un gobierno municipal, autonómico y local, no es que yo no pido que tenga el apoyo desde el primer momento de la oposición, pero sí la colaboración? Es decir, es que siempre estamos en la misma. Que si se ha actuado tarde, pero si es que la petición de la Organización Mundial de la Salud llegó ayer por la noche. Esta mañana se ha reunido, no es la ministra, se ha reunido un equipo de varios ministros, quiero decir, no se ha actuado tarde. Y hay una petición de la Organización Mundial... Bueno, yo no sé si se ha actuado tarde o no. Sé que la rueda de prensa ha sido bastante tarde, que hay una petición de la... Y sobre todo la petición, la reclamación del presidente ahora de Canarias. Voy al señor Clavijo. Que quizá él ha creado cierta alarma por todo lo que ha dicho, pero es verdad que a él le faltaba información y es donde van a atracar los 147 pasajeros de ese barco. La Organización Mundial de la Salud, de la que afortunadamente España sigue siendo miembro, no como Argentina, que se salió hace un mes, es decir, para Argentina no podían volver. O Estados Unidos, que también hay americanos. Hizo una petición formal al amparo del artículo 44 del Reglamento Sanitario Internacional que obliga a todos los países miembros de la Organización Mundial que tienen la obligación de prestar apoyo ante emergencias de salud pública. Y esa petición se la hace a España. Evidentemente se la podía haber hecho a Cabo Verde. Pero ¿Cabo Verde qué infraestructura tiene? Geográficamente, ¿cuál es el país más cercano en estos momentos del barco este con una infraestructura? Es España. No tengo ninguna duda. Es Canarias. Yo creo que eso es indiscutible, ¿eh? Claro, porque pertenecemos a la Organización Médica Mundial de la Salud, porque estamos más próximos, porque estamos mejor preparados, ¿no? Entonces, claro, yo creo que a ver si es posible que se gobierne como dice José. Clavijo es un jeta. Es igual de jeta que muchos presidentes de comunidades autónomas que cuando tienen problemas que les surgen de competencias exclusivas se hacen los orejas y echan la responsabilidad a Madrid, y cuando no es una competencia suya, porque además no va a poner ningún medio, porque todo es infraestructura del Estado, porque van a venir al Gómez Ulla, es decir, lo único que van a utilizar es el aeropuerto, que tampoco es suyo, se pone exquisito.
Es decir, no exquisito, sí, Javier, te equivocas. Información. No, información, sí. Y rigor. No es exquisito. Información ha tenido... ¿Sabes qué te digo, Javier? Que los canarios se lo están exigiendo también. Ya, pero información ha tenido de sobra. Y la va a seguir teniendo. Bueno, él dice que no. Que decir, esto claro, es una lucha pero, de ¿a quién te crees? ¿Al gobierno que le manda por WhatsApp cierta información o a él que José dice Luis, este hombre tiene la ley del embudo? Es decir, pide mucha solidaridad cuando... Desgraciadamente se le llenan las Canarias de menores inmigrantes no acompañados y genera hasta casi una crisis de Estado, y ahora que lo único que tiene que aportar es nada, se pone exquisito y participa de la confrontación política que es innecesaria. ¿Crees que es insolidario el señor Clavijo? En absoluto. Es decir, las cosas no aparecen de la nada hoy. Es decir, la situación del presidente Clavijo de Canarias, que ha pedido durante todos estos años, siendo el territorio más tensionado por la inmigración, por la llegada de pateras un día, otro día, por la mañana y por la tarde, y la saturación. y que no ha encontrado respuesta, ni en el gobierno central ni en el resto de gobiernos. Aquí decir no vamos a echarle la culpa solamente a unos, Es decir, porque no ha encontrado respuesta. Bueno, ha habido partidos que sí han apoyado y otros no, en el Congreso, Isabel. Es decir, eso lo votó en contra el Partido Popular, Vox y Junts. Y Junts, claro. ¿Vale? Es decir, no ha tenido apoyo de unos. Sí del gobierno, que no pudo sacar adelante su medida, pero no ha tenido apoyo. Pero cuéntalo todo, porque hay comunidades autónomas de primera y de segunda, porque Junts no quería entrar en el reparto, vamos a contarlo todo. Que tiene que ser solidarios unos y solidarios otros. Cataluña excede el número de menores, pero vamos a ver, Javier, que no voy a ir a ese problema, que estoy simplemente describiendo el contexto. Un presidente y un gobierno autonómico y unos ciudadanos de una comunidad autónoma que se sienten en todo su derecho, puede ser cierto o no, pero que se sienten abandonados, se encuentran con una crisis como esta. Y como bien decía José antes, al primero que ven en la tele es a Fernando Simón, impartiendo tranquilidad. Es que yo no sé quién ha tenido la ocurrencia ayer de elegir a ese señor. Bueno, es el responsable técnico de ello. Pero puede aparecer cualquier Estoy de acuerdo que no debería pero puede aparecer cualquier otro. Yo creo que ya está asociado en el imaginario colectivo tú le ves a él lo peor que no hemos vivido. No, que estoy de acuerdo, que no es el mejor representante de la necesidad de transparencia, de información y para ganarte la credibilidad, y lo primero que sale es Fernando Simón, pues ya empezamos mal. La rueda de prensa de hoy por la mañana, tengo que decir que las contestaciones y las explicaciones que dio Marlaska, muy solventes. La ministra estaba nerviosísima y transmitía cualquier cosa menos seguridad. Y no lo relaciono con los problemas que tiene con la huelga de los médicos o la gestión anterior. No. Es que hoy esta mujer transmitía todo estaba superada. Menos seguridad. Absolutamente superada por la situación. Yo no sé de cuándo son esas declaraciones o esas imágenes de Clavijo. Yo lo he oído hoy por la mañana en una emisora. Mañana, Pues yo lo he oído por la mañana en una emisora. Él lo que ha pedido es saber el riesgo real de los pasajeros y el posible riesgo para los canarios. Él por la mañana ha reconocido que había hablado con la ministra. Es un segundo. Yo hoy por la mañana le oí reconocer que había hablado con la ministra ayer. Sí. Pero que todo lo que le dijo por la ministra ayer hasta las 12 de la noche, que creo que fue la hora que dijo que había hablado con ella, o 12:30 de la noche, se había convertido en papel mojado hoy por la mañana y que no se había enterado por ellos, con lo cual... Pero es que las crisis funcionan así. Pero yo quisiera pensar... Sí, pero cuando estamos hablando de que yo a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana te digo una cosa y va a cambiar, procura que a esa persona a la que le has dado pues unas indicaciones o una explicación no tenga que enterarse por los medios de comunicación. Yo quisiera pensar ahora en alguien de un pueblo de Zamora que esté viéndonos y que diga, pero entonces estos señores discuten porque hay crisis. Y si me permites, yo diría, hay ahora mismo una crisis política claro, de petición de información, que tiene como base lo que hemos vivido en España. Y los expertos dicen, lo que vivimos con el coronavirus no parece que tenga nada que ver con esta cuestión del antivirus. Por tanto, lo dice Fernando Simón, entonces ya no nos lo creemos. Pero bueno, por eso, como nosotros no somos Fernando Simón, y además yo tengo bastante más voz que él,
aunque menos pelo como tú, bueno, que tengo más pelo que tú, pero menos que Fernando Simón, siempre hay que compararse, ¿sabes? No te arreglo, ¿eh? Ya, pero bueno, en Ya, algún pero no caso. somos expertos, Entonces, José. A ver, yo no sí, puedo entonces, sustituir a un experto, te quiero decir. pero a un experto que habla en nombre del gobierno. por tanto, vamos a no decir... a un experto que llamamos Vamos a desde decir, aquí. Isabel, vamos a decir que en palabras de los expertos, para no nombrar la bicha, en palabras de los expertos, no hay una crisis sanitaria en el momento. Que si la hubiera, es decir, que si hubiera contagios masivos, haya un aparato del Estado preparado para que haya el suficiente cuidado como para que no explote de esa manera. Que los posiblemente afectados, que están perfectamente, los 14 ciudadanos españoles perfectamente, van a tener una cuarentena de al menos 45 días en un hospital militar. Y que Canarias lo único que es lugar en el que aparca un barco. Y que los ciudadanos que van a dejarse ahí en el muelle no van a tener ningún contacto. Lo has explicado fenomenal, José. Sí, fenomenal. pero Es verdad que no ayuda, y yo ahí creo que el señor Bendodo se equivoca de plano, en un momento como el actual, decir que no se fía de la ministra de Sanidad, porque todo eso crea alarma. Es que ahora no es ese todo momento. eso crea No se fría, incertidumbre. no ha dicho de lo que haga, sino de lo que vaya a hacer. Absolutamente de lo que de vaya todo. a hacer. Efectivamente. He dicho, no me fío de lo que vaya a hacer. Acabo de decir Por eso vamos a hacer... Marlaska dio muy bien la rueda de prensa. Es decir, Del señor Marlaska Clavijo, a mí me preocupa otra cosa, una frase que ha dicho. Ha dicho que cojan a los 14 españoles en Cabo Verde y nos les traigan a Canarias, que no hay problema, y que el resto... Pero eso como que se busque la demócratas vida. Eso no no nos se puede. gusta. Eso Vamos a a ver, ti la organización porque él no lo nos que gusta entiende, eso. porque él lo que entiende es que si está, y lo ha explicado, que si están en Cabo Verde, ¿por qué no son Porque repatriados? no tiene infraestructura. Sí, son repatriados desde allí, pero si al señor Clavijo nadie le explica qué es lo que se necesita y cuál es la circunstancia real y qué es lo que va a suceder, porque no sabía ni a sí qué lo sabe, que ha ofrecido una unidad. Bueno, que nosotros estudiábamos en periodismo, acordaos que la información es servicio, hemos hecho un buen servicio diciendo que la crisis está en un nivel que a los ciudadanos ahora mismo no le compete, tranquilidad absoluta porque hay un control que en el 2020 no había, hay unas... Y es una cosa distinta Y también, es un virus absolutamente diferente y que de momento no hay problema. Sí, sí. Ya está. ¿Recordáis la crisis del ébola? Sí. Si no hubiera habido coronavirus estaríamos ahora mismo como a lo del ébola. Pero es que lo hubo y se nos mintió repetidamente. Entonces el miedo es libre. El miedo es libre y cuando no das las explicaciones y te las está dando el mismo que te ha engañado, pues evidentemente no le crees. Hoy las explicaciones las ha dado Marlaska y las ha dado la ministra de Sanidad. Vamos a olvidarnos también del señor Simón, que habló ayer y yo no sé si va a volver a hablar. Esperemos que no, porque es verdad que no crea... la inseguridad. Pero como todo lo que apunto, vivimos Marlaska muy en bien. el inicio. Y la ministra de Sanidad, Sí, no, está claro todo menos solvente hoy. que Marlaska hoy hay que Hoy por la apuntarle un mañana. tanto. Nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta vamos a entrevistar a Soraya Rodríguez, la ex portavoz del Partido Socialista, una de las personas que estuvo en ese comité federal de 2016 en el que, bueno, pues se intentó, lo dijo el señor Paje, no lo digo yo, un intento de secuestro, de pucherazo, de urna escondida. Ella era una de las críticas de Pedro Sánchez, susanista, y bueno, la veíamos en las imágenes perfectamente descompuesta y casi llorando por todo lo que estaba ocurriendo. Hablaremos de esto y del Partido Socialista. Enseguida volvemos. En las últimas semanas el PSOE se ha visto sacudido por dos asuntos que han reavivado viejas tensiones dentro del partido. Por un lado, el llamado caso de las mascarillas, del que acabamos de analizar, con el exministro y exsecretario de Organización José Luis Ábalos en el centro del foco judicial. Por otro, la reaparición de un vídeo del polémico Comité Federal de 2016, en el que Pedro Sánchez perdió el liderazgo del partido en medio de un intento de pucherazo con una urna clandestina y que, tal y como se ven en las imágenes, hubo momentos de mucha tensión, con acusaciones de irregularidades. Algunos socialistas lo denominaron el Comité de Puerto Urraco. Una de las voces más críticas, entonces, visiblemente afectada durante aquella jornada, fue la ex portavoz del PSOE en el Congreso, la vallisoletana Soraya Rodríguez, que está esta noche con nosotros en Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, 10 años después está viendo a Koldo, está viendo a Ábalos, veremos en breve a Santos Cerdá sentado en un banquillo, y yo entiendo que usted se preguntará, ¿y cómo es posible que nos ganaran las primarias? Sí, la verdad es que cómo es posible, ¿no?, que estos personajes
nos ganaran las primarias, bueno, pero la realidad es que más allá de todo lo que estamos conociendo ahora y lo que se ha visto también con este vídeo de hace 10 años, de 2016, en el que, bueno, el secretario general del PSOE intentó esconder una urna para hacer una votación sin censo, sin interventores, porque desde el momento en el que empezó el Comité Federal sabía que no tenía mayoría, más allá de las irregularidades que estamos conociendo en las primarias, bueno, ese bancal de rosas al frente del cual estaba Cerdá. El bancal de rosas era esa cuenta que abrieron para que hubiera muchos microcréditos, en la que luego también Koldo ha declarado, ¿no?, que hacían, en fin, ¿no?, a distintas personas como rumanos, les daban un poquito de dinero para que luego lo ingresaran. Bueno, nunca tuvimos esas cuentas, pero quiero decir que más allá de eso, ganaron las primarias, había un debate de fondo ideológico que no podemos olvidar. Pues lo que hicieron mal, digamos, los críticos para no conseguir el apoyo del partido. Yo creo que hay que contextualizarlo en un momento político, era el 15M, recordad, había un movimiento populista a la izquierda del PSOE muy fuerte. Había un debate ideológico de fondo, que era llevar a este país a terceras elecciones o intentar hacer un gobierno, un PSOE con 90 diputados, 90, y con aquellos que acababan de protagonizar para mí un golpe de Estado en Cataluña, con partidos como HB, con los que el Partido Socialista ni firmaba un recurso de inconstitucionalidad. Es decir, para muchos socialistas aquello era impensable, y llevar al país a unas terceras elecciones también, porque pensábamos, yo lo sigo pensando, que un partido que no puede gobernar pues tiene que facilitar la gobernabilidad de quien puede, y por cierto, de quien ganó las elecciones. Eso fue utilizado muy bien por Pedro Sánchez y hicimos unas primarias internas en las que, como yo digo, los primeros fachas ya fuimos nosotros en este país. Es decir, aquellos que apostábamos por la abstención nos convertimos en la casta, en la fachosfera, y bueno, toda esa carta se jugó muy bien con los militantes, más allá de que luego se utilizaran, bueno, algunas fórmulas no deseables. Claro, dice Sánchez, sabía que no iba a tener la mayoría suficiente en ese comité de 2016, por eso intentó primero que no se votara y luego que se aplazara, y después, bueno, como era imposible, maniobró bueno, de esa forma o con esa urna secreta. Yo lo que me pregunto es por qué algo tan grave no le ha pasado factura, no le pasó factura dentro del partido. Bueno, lo cierto es que durante estos 10 años nosotros hemos estado contando lo de la urna escondida, detrás de una mampara, ¿no? Era detrás de un panel, detrás de una cortina, y la verdad es que ciertamente no nos han creído del todo, porque realmente que un secretario general del PSOE, en aquel momento lo era, en fin, no tenía mayoría, era un secretario general débil, en el Partido Socialista, en fin, ¿no? Alfredo Pérez Rubalcaba, Javier Fernández, los felipistas, que ahora es un insulto, ¿no? Pero éramos potentes. Bueno, pero es cierto que nunca imaginamos que quisieran hacer un pucherazo a ciencia y paciencia, como yo digo, viéndolo todo el mundo. Esas imágenes no se han tenido nunca. O sea, yo he hablado con gente de la gestora que presidió Javier Fernández, y esas imágenes que debían haber estado grabadas, como todos los comités federales. ¿Usted sabía que estaban grabadas esas imágenes? ¿O se ha enterado ahora cuando No, nosotros sabíamos que estaban grabadas y desaparecidas. ¿Por qué? Porque todos los comités federales se grababan. Una vez que había pasado el comité federal, se guardaban en el banco de datos de imágenes del partido. Y de hecho, si hay un acta de un comité federal y era necesario revisarlo, por ejemplo, de alguien que dijo, no, corrijan ese acta, había esas. Lo que sí que sabíamos es que nunca habían estado. Es decir, que el secretario general dimitido, Pedro Sánchez, su secretario de organización o su gente de confianza, Ábalos o Cerdá, cuando se fueron del partido se la llevaron. Bueno, estamos viendo en esta pantalla y la militancia grande, nunca las vio, bueno, ahí se la ve, que es la de la camisa roja. Bastante descompuesta ese día Soraya Rodríguez. Sí. Claro, también nos ha sorprendido mucho la frialdad, ¿no?, de Pedro Sánchez, que no se le mueve ni una ceja. ¿Ese es el proceder del presidente en general, por lo que le conoce? Bueno, lo cierto es que... Era un día de tensión.
era un día de tensión. Para que la gente que nos vea lo entienda, aunque se ha explicado muchas veces, justo esa semana en la que se iba a celebrar el Comité Federal, a Pedro Sánchez le dimitió la mitad más uno de su ejecutiva. Y los estatutos del partido son absolutamente claros. Si el secretario general se queda en minoría en su ejecutiva, tiene que dimitir. Había pasado hacía poco tiempo aquí en Castilla y León. A Julio Villarrubia le había dimitido la mitad más uno. Yo creo que no por un tema ideológico de fondo, sino una maniobra de Óscar López y compañía, pero bueno, Julio salió, hizo una rueda de prensa, dijo, según los estatutos tengo que dimitir, pongo mi cargo a disposición y se convocará una gestora que convocará un congreso. Eso es lo que tenía que haber hecho Pedro Sánchez, y mucho más cuando la mitad más uno de su ejecutiva le dimite por un tema claramente ideológico, porque él está dispuesto a avanzar en unas negociaciones imposibles, que bueno, luego se han visto posibles, porque hemos hecho ese gobierno Frankenstein que denominó Alfredo Pérez Rubalcaba y que hasta hoy no gobierna España, pero para nosotros era imposible, había un fondo ideológico. ¿Qué hizo él? Pensábamos que ese comité, que podía haber durado 3 horas como mucho, en el que el secretario general dice estoy dimitido, según los estatutos, que se nombre una gestora y la gestora ponga la fecha de un congreso. Duró 11. Duró 11 horas. ¿No? Duró 11 horas, porque él se negó a aplicar los estatutos, luego quería convocar él el congreso y dirigirle él cuando ya estaba dimitido. Y cuando vio que estábamos dispuestos a votar y que no nos íbamos a ir a nuestra casa sin votar, y teníamos mayoría para ganar, fue cuando se intentó hacer esa votación fraudulenta, que finalmente no se llevó a cabo, solo votaron 7 personas, entre ellas el secretario general, el primero, y luego ya sacamos la urna, nombramos interventores, votamos por llamamiento público y ganamos. Pero bueno, esa ha sido la resiliencia, ¿no?, de la que tanta gala se ha hecho, pero claro, resistir incumpliendo los estatutos del partido, intentando hacer un pucherazo en un comité federal, pues, en fin, iba a decir una frase que no, de aquellos, estos lodos, ¿no? Se empiezan incumpliendo los estatutos y se acaba incumpliendo la Constitución, como ha pasado con la amnistía. Señora Rodríguez, entre los críticos de aquel comité estaba el actual portavoz socialista en Castilla y León, Carlos Martínez, que entonces, era susanista. No sé si es raro que Pedro Sánchez haya apostado por él, cuando a todos los que estaban en contra, a todos los que no apoyaron, se los ha ido apartando uno a uno. Bueno, no sé si es una rara avis, Carlos Martínez, en este sentido. Es una rara avis, y la verdad que yo creo que también el resultado que ha tenido el Partido Socialista en Castilla y León en estas últimas elecciones lo demuestran que es una situación diferente, ¿no?, a la que ha pasado en Aragón, en Aragón y en Extremadura, perdone. Y en Extremadura. Carlos nunca ha sido un sanchista, es decir, lo que pasa es que, claro, también en Castilla y León ha sido una rara avis porque ha sido el alcalde que más tiempo ha estado gobernando por mayoría absoluta. Y yo creo que el partido en Castilla y León, o una parte del partido en Castilla y León, se ha impuesto con sensatez, poniendo al frente del liderazgo a nivel autonómico a un verdadero líder, que lo ha demostrado en las urnas, que es donde realmente uno demuestra el liderazgo. Y creo que, bueno, lo que nos está diciendo estas elecciones autonómicas es que cuanto más cercanía tiene el candidato al sanchismo, a lo que él representa, a lo que representa Pedro Sánchez, pero es el resultado electoral, y que cuanto más alejado está el candidato del sanchismo y más cerca a esa idea de un PSOE anterior a Pedro Sánchez, que es Carlos Martínez, pues mejor resultado electoral. Ahí están las encuestas de Andalucía con María Jesús Monteros. Ábalos reconocía el lunes en el Supremo, en el caso de las mascarillas, que había un descontrol en la caja de Ferraz. ¿Usted lo pudo comprobar en primera persona cuando era portavoz en el Congreso? No, yo lo he dicho también públicamente. Yo llevo mucho tiempo en el partido y ya no estoy, pero llevaba muchísimo tiempo en el partido. Me afilié a los 18 años y la verdad tengo que decir que siempre estuve en puestos de responsabilidad, y nunca en la vida me han pagado con un sobre como esos que hemos visto en televisión. Luego he sido secretaria de Estado, he estado en el Gobierno, no ministra, pero bueno, era secretaria de Estado, es un rango, y nunca en la vida he ido a un viaje oficial de mi cargo de secretaria de Estado con un sobrecito y haciendo esas cosas que vimos, no sé si os acordáis, un día, Óscar Puente, en un avión, decía, este dinero llevo, esto meto, nunca en la vida. Ha viajado mucho, que era secretaria de Estado de Cooperación, ha viajado por todo el mundo.
ahí desde luego yo viajaba con mi gabinete, mi jefa de gabinete era la que llevaba una tarjeta, llevaba las cuentas, lo resolvía con la subsecretaria del Ministerio de Exteriores y a mí nunca me han dado un sobre. Y en el Partido Socialista tampoco. Yo cuando he estado en la Ejecutiva Federal, tengo que decirlo, cuando tenía que hacer una comida, pues imaginaros, con responsables autonómicos de medio ambiente, que yo llevaba ese área, el partido... Bueno, hablamos de una etapa anterior. Claro, sí. Santos Cerdanya y anterior al señor Ábalos. El partido reservaba en un restaurante, yo iba y firmaba una factura y la pagaba luego el partido. Yo no veía... esto que dicen de que había una furgoneta, un camión, un camión no, una furgoneta, un coche de un banco, ¿no?, que llegaba, paraba en Ferraz y dejaba efectivo, yo no lo he vivido ni lo he visto nunca. Por lo tanto, esta parte del pago en efectivo, de los sobres, de pagar a este hombre, como dice él, billetes de 500, como dice Koldo, esta parte es de esta parte nueva. Una cosa es un descontrol en las cuentas o en esta caja, forma de pagar, y otra cosa es la financiación ilegal, ¿o cree que pueden ir parejas? No, yo eso no lo sé. Yo lo que sé es lo que digo, que en mis años en Ferraz, nunca he visto, no funcionaban así. Nunca he visto un camión o una furgoneta de un banco que viniera con dinero en efectivo y que se empezara a pagar en efectivo a los responsables de la Ejecutiva. No he visto que nadie fuera en nombre de otro a pagar con facturas. Lo lógico, la manera de justificarlo era a través del pago con tarjeta. Y, señora Rodríguez, ¿personajes como Koldo, como Aldama, como Cerdán abundan mucho en política? Bueno, pues afortunadamente... Usted lleva experiencia, ¿eh? Afortunadamente no, afortunadamente no. Por eso, porque... O sea, que el poder corrompe o hay gente que quiere entrar para corromper. Vamos a ver, hay gente corrompida. Vamos a ver, Cerdá no quería que Pedro Sánchez ganara las elecciones y ser la mano derecha del nuevo secretario general para corromperse. Por todo lo que vamos sabiendo, ya venía corrompido, venía ya dirigiendo supuestamente en el entramado de una supuesta organización criminal en Navarra, a través de mordidas. Ábalos parece que cuando se subió a la tribuna a defender la moción de censura en nombre de la dignidad y de la corrupción del gobierno del Partido Popular, parece ser que según se bajó de la tribuna ya estaba, según el sumario de este caso de las mascarillas 2018, en fin, en contactos con algunos empresarios. Quiero decir que claro que no es la mayoría, si no esto sería, perdonadme, Haití, o sea, sería... Pero precisamente porque no son la mayoría, a mí me resulta tan difícil creer que Ábalos no sabía lo que hacía Koldo, como pensar que en el PSOE nadie sabía lo que hacía Ábalos. ¿Y que Sánchez no sabía nada? Hombre, en el PSOE nadie sabía lo que estaba sucediendo. Nadie sabía que el secretario de organización, porque aquí se habla mucho... Le pregunto por Sánchez, por Pedro Sánchez directamente. Mire, yo sinceramente, saber sabía, porque recuerdan ustedes cuando nos levantamos un sábado por la mañana, creo que era sábado, en 2021, ¿no? Y oímos una noticia que dijo, Pedro Sánchez ha cesado de secretario de organización y de ministro... Eso, o sea, a Ábalos, algo sabía. Nunca nos dijo cuál sabía. Y lo cierto es que sabiendo lo que, desde luego, de todo lo que vamos conociendo, todo lo que tiene que ver con, en fin, su vida privada, que aquí cada uno juzga, para mí me parece horrible, putero, abusador y explotador de mujeres. Pero bueno, todo eso que iba sabiendo, nunca nos lo explicó. Pero en todo caso, lo que sabía fue suficiente para cesarle de ministro y de segundo del partido, pero no para mantenerle en las listas al Congreso de los Diputados. Y había un run-run muy generalizado en el partido, justo cuando explotó el caso Koldo, de que Ábalos estaba predispuesto, para ir a las listas europeas. Es verdad que en el Partido Socialista pensaban que Ábalos, cuanto más lejos, mejor. Por lo tanto, es imposible que en el ministerio más inversor del Gobierno, que es el Ministerio de Transportes, nadie supiera
lo que ahí estaba pasando, con la chusquedad, además, que estamos viendo y observando todos los españoles que lo hacían. Vamos a ver qué le preguntan nuestros compañeros hoy de tertulia. Isabel. Hola, a ver, Cristina. Sí, que no nos vemos. Que no la veo bien. Buenas noches. Yo creo que se ha explicado perfectamente y que la hemos entendido perfectamente, lo que ha dicho y lo que ha querido decir. Y me voy a quedar con una pregunta que ha hecho José Luis sobre si hay muchos Koldos y muchos Ábalos. Y entonces yo me voy a salir de todo lo que han hablado y le voy a dar las gracias y la enhorabuena por después de un minuto de silencio. Ay, muchas gracias. Ayer tuve la oportunidad, por casualidad, de ver una entrevista de Carmen, la madre de Laura, sí, que se refirieron a... y el porqué hacia ella, bueno, pues quería contar la historia de su hija, sí, de sus Leticia. nietos y de toda la situación. Creo que la gente no te está entendiendo. Sí. Soraya es autora con Elena Valenciano de un libro que se llama Después de un minuto de silencio, que se refiere a la vida, las dificultades y el después del minuto de silencio de madres, padres, hijos, sí, hemos de las víctimas de violencia. Hemos entrevistado no he podido, sí, no quiero perder te lo agradezco la muchísimo, te agradezco muchísimo porque la verdad que ha sido un libro en el que hemos estado trabajando más de un año, hemos entrevistado a madres, a padres, a hermanos y a hijos cuyas madres, hijas, hermanas han sido asesinadas por violencia de género. Y el libro, efectivamente, como muy bien dices, es Después del minuto de silencio, porque en él hemos hablado con ellas y contamos cómo se reconstruye una vida después de una tragedia de estas características, fundamentalmente también para concienciar a la gente, a la sociedad, de que las víctimas de la violencia de género directamente son las mujeres asesinadas, pero indirectamente lo somos todos. Es víctima el padre, es víctima la madre, es víctima el hijo, que se queda sin la persona que más necesita para seguir adelante, y son víctimas los hermanos, las hermanas, que tienen que reconstruir ya su vida cargando pues te con esa emplazo a tragedia. hablar de este libro en otro momento, aquí en Cuestión Pues de muchas Prioridades. gracias. Javier. Hola, buenas noches. Yo leía una frase en una entrevista que te hacían, dice, recuperar el PSOE no se recupera cuando Pedro se vaya, hay que recuperarlo frente a Pedro. ¿Esto no es lo mismo que dijo Aznar de todo el que pueda hacer que haga? No, yo lo que quería decir, no quiero andar, no sé por qué dijo eso, yo lo que quería decir, y lo decía en clave de partido y de mucha gente que está en el partido, quiero pensar, pues bueno, también, y gente que además lo ha hecho públicamente, ¿no?, su crítica y lo que pensaba, pero hay mucha otra gente que no comparte la deriva populista de izquierdas que ha alejado al Partido Socialista del espacio de la socialdemocracia, que es donde hemos estado, donde hemos construido y aportado una buena parte de lo que es hoy España, y que hoy es un páramo. La socialdemocracia en España hoy es un páramo. Entonces, recuperar este partido para la socialdemocracia hay que hacerlo ahora. Mucha gente piensa, bueno, cuando se vaya Pedro, si no se hace nada, pues a Pedro Sánchez le sucederá un sanchista. Entonces hay que hacerlo ahora. Pienso cuando Víctor, en la noche electoral en la que Víctor Orbán perdió el poder y de repente se abrió una ventana de oportunidad para reconstruir las instituciones democráticas en Hungría, que han sido laminadas desde dentro por el partido de Orbán, me acordaba de esto. Es que a Orbán le ha ganado la gente de su partido. Fue la gente de su partido la que se levantó, la que dijo, por aquí no, somos gente, es un partido de derechas, pero es un partido, hoy en día en el es un partido demócrata. Rodríguez, ¿no? Bueno, yo lo que sí que tengo claro es que en política lo primero, indudablemente, cuando eres demócrata, es defender la democracia y defender un partido y defender un espacio político, sabiendo que además el que está enfrente es absolutamente necesario. La democracia, esta gente que piensa que solamente si gobiernas tú o solamente tu partido es el que sostiene la democracia, no, las democracias de partido único son autocracia. Entonces, quiero decir que yo animo, yo siempre espero que haya gente que se levante, que haya gente que hable, que haya gente que se organice. Cuando Jordi Sevilla intentó hacer esta corriente interna, que bueno, parece que no surgió, pero yo
creo que se puede hacer. El espacio de la socialdemocracia está huérfano y hay mucha gente en política y en el Partido Socialista que lo sabe. Cualquier iniciativa que contribuya a recuperarlo, pues ojalá, ¿no?, que Paje también decidiera dar un paso adelante, pues habría muchísima gente que estaría detrás de él, ¿eh? José. ¿Qué tal? Buenas noches, señora Rodríguez. Como usted ha sido cocinera antes que fraile, si me permite la metáfora, querría preguntarle, ¿está usted segura, con los puestos de responsabilidad que ha tenido, que el Partido Socialista, cuando usted estaba en la Secretaría de Estado, no tenía una estructura de esa manera? Es decir, ¿está usted segura que toda la culpa la tiene Pedro Sánchez? Y una segunda pregunta muy rápida. Como usted aboga por la socialdemocracia, recuerde que usted dio el paso, cruzó la talanquera, y la talanquera usted se fue a Ciudadanos, y claro, Ciudadanos, si tenía un enemigo interesante, era la socialdemocracia. No, no es verdad, ¿eh? Ciudadanos salió precisamente, y en sus estatutos se denominaba Partido Socialdemócrata, y buena parte del éxito electoral de Ciudadanos fue que mucha gente de centro-izquierda y socialdemócrata votó a ese partido. O sea que, desde luego... Recuerde que su fundador hablaba de liberalismo, ¿eh? De liberal. Sí, pero si tú vas a los estatutos... Bueno, en los estatutos, pero el fundador era el fundador. En los estatutos, no, era un partido socialdemócrata. Y bueno, si vas a la gente de Cataluña, Francesc Carreras, en fin, era claramente, había una parte de Ciudadanos claramente de espíritu, de discurso socialdemócrata. El éxito en las elecciones de Cataluña de Ciudadanos, recordar aquello, ¿no? El cinturón rojo de Cataluña se convirtió, al menos por unas elecciones, en cinturón verde, precisamente porque había mucha socialdemocracia, pero sobre todo mucha defensa del Estado, de la integridad territorial del Estado, que eso siempre lo ha defendido la socialdemocracia. En relación a la primera pregunta, para no escaparme, yo de lo que sí que estoy segura es de lo que a mí me ha pasado. Y cuando yo digo que esos sobres que habéis visto, y la gente que nos está escuchando, como la cosa normal de meter, de que ahí vas con facturas, las ponías encima de la mesa y te pagaban todas esas facturas, yo eso nunca lo he visto en el Partido Socialista. Si alguien, yo no puedo decirlo, pero eso yo nunca lo he visto. Portavoz en el Congreso, secretaria de Estado, ha sido portavoz también en el Ayuntamiento de Valladolid, eurodiputada, Partido Popular, Ciudadanos. ¿Va a volver a la política? Pues la verdad es que... Porque escuchándola, todavía esto le va mucho. Vamos a ver, yo considero que la política no es solo la política activa. A mí me parece también muy higiénico que los políticos, cuando dejan la política activa, pues vuelvan a su puesto de trabajo, a la vida privada, pues hagas también iniciativas que tienes mucho tiempo en la cabeza, como ese libro, lo puedas hacer, pero eso no significa que no sigas haciendo política, en el sentido de que es que yo tengo una motivación política, tengo una vis política, la tengo también en las asociaciones por las que trabajo. Pues no, eso yo no lo sé. A lo mejor mañana, pues dentro de unos años, cuando esté en una residencia de mayores, pues a lo mejor también organizamos, ¿sabes?, un debate, y entonces yo voy allí y tal. Pero eso es política. La política está en todo lo que hacemos, está en las asociaciones, está en todo lo que... Y otra cosa es la política activa, volver a ser diputada, volver a ser... No, eso es una etapa de mi vida absolutamente satisfactoria, como tú muy bien has dicho, además, en fin, extensa, dilatada. No tengo más que cosas buenas que recordar, pero no renuncio, de verdad, no renuncio a que el erial de la socialdemocracia, que ahora mismo está vacío, vuelva a ser ocupado, porque creo que este país lo necesita, y creo que además hay que romper la polarización en la que nos estamos moviendo continuamente. De la polarización solo nace el radicalismo, a izquierdas y a derechas. Me niego a pensar que el Partido Socialista y el Partido Popular, es decir, que el centro izquierda y el centro derecha no pueden acordar, no pueden entenderse, lo pueden hacer. Y lo deben hacer. Y esto no solo es un problema del Partido Socialista. Yo recuerdo aquí que cuando Carlos Martínez le ofreció al candidato o presidente en funciones de la Comunidad de Castilla y León, oiga,
vamos a ver, que gobierne la lista más votada y nos sentamos a negociar una investidura y a ver luego, yo haré la oposición, pero ¿en qué podemos acordar? Él dijo que no. Me parece un grave error. Igual que me parece un grave error que Vox haya impuesto su agenda en Extremadura porque el Partido Socialista no se haya abstenido en una investidura. Hay que recobrar la sensatez en la política. Bueno, pues veremos a ver si alguien coge ese testigo de la socialdemocracia. Soraya Rodríguez, gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades de nuevo. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Y venimos para el libro. Venimos para el libro, con Elena Valenciano, ¿vale? Nos vamos a publicidad, enseguida volvemos. Bueno, pues hora de hablar ya de temas más mundanos, pero no menos importantes. Chema Nieto anda un poco abrumado con tantos actos culturales que hay en nuestra comunidad. Vamos a ver de qué se queja, porque hoy se queja de todo. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. La Junta tiene programadas para el mes de mayo 632 actividades culturales. Exposiciones, visitas guiadas, conferencias, conciertos, espectáculos, presentaciones, cursos, talleres, actuaciones, festivales. Si usted quiere asistir a todas, salen 20 al día. Así que ya sabe, 10 por la mañana y 10 por la tarde. Que por la noche hay que ver cuestión de prioridades. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Bueno, está muy bien que Chema Nieto nos considere un programa casi cultural, no político, cultural. Bueno, pues menos enfurruñada está, como siempre, que es la alegría de este programa, Soraya Lázaro, que ha encontrado noticias que si no las ven aquí en Cuestión de Prioridades, de verdad que no creerían que son ciertas. Vean. Muy buenas noches, José Luis. Vamos con esas noticias virales y curiosas. Los animales en África se están emborrachando. Están creando su propia fiesta y se lo están pasando pipa. No es que se emborrachen adrede, sino de forma natural. Estos elefantes empezaron a mostrar comportamientos extraños y lo que ocurría es que se habían puesto finos a fruta fermentada, el alimento que caía del árbol de marula, un árbol frutal nativo del sur de África. El cuerpo de los paquidermos tiene dificultad en su metabolismo para adaptarse al etanol de estas frutas. Científicos de Calgary dicen que todo esto tiene que ver con el metabolismo que no procesa el alcohol. Otros animales también comen estas frutas, pero no se intoxican tanto como los elefantes. ¡Qué pobres que no saben ni para dónde van ni se pueden sostener con las patitas! ¡Continuamos! El fundador de North Face compró más de 800.000 hectáreas en la Patagonia para devolverlas a su entorno natural. Sus inversores solo querían pastuqui, así que decidió vender su parte por 125 millones de euros. ¿Qué hizo con ese dinero? Comprar terrenos en la Patagonia que iban a utilizar para construir fábricas. Se dejó el 95% de su capital para liberar estas tierras y devolverlas a la naturaleza. Él falleció en 2015 y su mujer entregó todos estos terrenos al gobierno chileno para que lo protegiera, en honor a su memoria. ¡Ay, qué bonito! Ojalá tener tanto dinero para poder hacer algo así. Y un terrenico, un terrenico así pequeñito para hacerme una casita yo no vendría nada mal. Yo desde ahí protejo las 800.000 hectáreas, claro. Me he quedado en shock con la última noticia. Escuchad, existe el spa de peluches. Se ha hecho súper viral una empresa que se dedica a reparar peluches. Esta empresa tiene su sede en Japón y recibe en torno a 10.000 peluches al año, incluyendo envíos internacionales de clientes que quieren reparar piezas únicas. El proceso para limpiarlos es de talla de casi ceremonial. Cada pieza es tratada con técnicas diseñadas para telas especiales. Así que ya sabéis, si tenéis el peluche de vuestra infancia que hay que repararle un poquito porque se le ha caído un ojo o se le ha caído la cola, pues mandarlo a Japón. Y hasta aquí el cotillo de hoy. Yo me quedo por aquí bichando por las redes sociales y la semanita que viene os lo cuento todo. ¡Mua! En Japón tenía que ser. Me voy a poner tierno, como Ábalos. José, ¿tú tienes peluche de infancia? No, pero después del agobio del debate de hoy, de la profundidad, prefiero la borrachera de los animales. Ah, muy bien, muy bien. Muy prefiero que aquí nos hubieras puesto un whisky natural. No podemos, no se puede beber alcohol en televisión, pero no sé si lo sabías. Después del día de hoy yo creo que nos merecemos, una borrachera como la de los animales. Y Javier, que parece un hombre así como... Normal. Normal, te di el premio de normal, pero también a veces eres como, puedo decir rudo, así como... Rudo, de duro, pueblo, de pueblo. Duro. ¿Tú has tenido peluche para dormir? Yo no he tenido peluches porque yo la infancia la tuve en el pueblo y allí no llegaban los peluches, pero mi hija tiene y ha tenido muchos peluches porque yo entonces viajaba bastante, estaba en el sindicato, cada vez que iba por ahí a la vuelta traía un peluche. Entonces tenemos muchos peluches. Qué bonito.
Isabel, tú sí, ¿no? No, pero no era peluche, era un perro dálmata. Real. No. Es un peluche. No, pero no era de pelo, era de estos así como de plástico duro, que se le movía la cabecita. ¿Te llevaban en los coches antes? Pues qué incómodo. No era ese tampoco. Un poco incómodo dormir con eso, ¿no? Por las noches. No, porque lo ponía allí a los pies de la cama, para que vigilara. ¿Lo mantienes? ¿Lo conservas? O... Lo tengo. Qué bien, qué bien. Sí, Yo a mis hijas les Está digo en que casa de mis conserven los padres. peluches y todavía duermen. Está en casa Y ahora de que mis los restauren, padres, ahora que los manden a restaurar, ¿sabes? Claro, eso es. Bueno, fijaos, empezamos con Koldo, hablamos de Soraya Rodríguez, de Ábalos. En el fondo es acabar con juguetes, igual que hemos empezado. Juguetes rotos en algunos. Así es. Gracias, José, gracias, Javier, gracias, Isabel. Buenas Mañana noches. nos vemos desde Salamanca. Estaremos allí para explicarles una estrategia, un proyecto muy interesante, Salamanca Tech, y nos desplazaremos hasta allí. Allí estaremos a las 10:30 como siempre. Descansen y disfruten. Adiós.